Miren los números, cómo va subiendo. ¿Lo ves, Ceci? En los Ya participantes. estamos al aire, Vivi. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutos para dar comienzo, que la gente está ingresando. Nuestro segundo día de jornadas. Buenas tardes, Evangelina. Buenas tardes a todos los que se van sumando. Inés pregunta por el horario de comienzo. Comenzamos todos los días 18:30. Puede ser que el link diga 18 horas, pero comenzamos 18:30. Franco desde Salta nos está visitando. Hola Amalia, hola Marianela. Así que todos estos días, hasta el día viernes, vamos a dar comienzo a 18:30. Tratamos de ser lo más puntuales posible, para estar finalizando alrededor de las 20 horas con las consultas de la gente. Hola Beatriz, hola Gabriela, hola Laura, hola Sofi, hola Silvina, hola Lili. ¡Cuánta gente conocida! ¡Qué lindo! En esta semana de la nutrición estar entre colegas. Hola Héctor, Daniela, hola Marcela. Bueno, les damos a todos la bienvenida en este segundo día de jornadas, las segundas jornadas virtuales ADIM. Es un placer poder compartir toda la semana con colegas de primer nivel, ir tocando distintas temáticas. Ayer hablamos de autismo, hoy vamos a hablar de nutrición deportiva, mañana tenemos alimentación basada en plantas en pediatría, luego tenemos obesidad el día jueves, también va a ser súper interesante, y el día viernes vamos a hablar algo de políticas alimentarias en el entorno de la pandemia COVID-19. Bueno, se sigue sumando gente, Silvina, Patricia, Marta, María. No, la alegría es nuestra que estén del otro lado participando y compartiendo experiencias. Hola María. Hoy tenemos uno de los temas que suele gustar muchísimo al público, a mí también, y además son colegas muy queridos, así que el placer es doble. En unos minutitos más ya damos comienzo. Hola María, sí, mucha gente conocida. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre nuevas tendencias en la nutrición deportiva, temas muy actuales, con muchas novedades. Tenemos a varios expertos, también el primero es nuestro querido coordinador, a quien voy a presentar también en unos minutitos. Claudio, si estás de acuerdo, yo ya empiezo a presentarte a vos para que vos des comienzo, ¿te parece? Bueno, nuevamente bienvenidos a todos y a todas. Es un placer estar compartiendo toda esta semana de jornadas en el entorno y en la Semana de la Nutrición, ya mañana, Día del Nutricionista. Tenemos hoy la presencia de colegas, a nuestro querido Juan Lobo desde Tucumán y a Nicolás Pedrido desde Corrientes, así que aprovechamos para poder convocar a colegas de todo el país. Ante todo, lo quiero presentar al licenciado Claudio Magno, queridísimo amigo Claudio, y también, por supuesto, perteneciente a nuestra querida asociación. Claudio es licenciado en nutrición, egresado de la Universidad de Buenos Aires,
es técnico en antropometría ISAC nivel 2, es personal trainer, tiene una residencia completa en inocuidad y seguridad de alimentos en INAL ANMAT, es docente en la USAL en la materia nutrición y deporte de la carrera licenciatura en nutrición, es nutricionista de diferentes gimnasios de la ciudad de Buenos Aires, en diversas disciplinas deportivas, investigación y desarrollo en normativa alimentaria de INAL ANMAT. Así que, Claudio, es un placer tenerte como coordinador en este segundo día de jornadas. Hola a todos, hola, muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer volver a estar en esta segunda jornada y en lo que es la mesa de nutrición deportiva, que, bueno, todos los que estamos y nos dedicamos tenemos pasión en esto, ¿no? Y siempre es muy interesante este tema y, como vos decís, convoca. Así que lo que voy a pasar a contarles ahora, antes de presentar a los disertantes, es la modalidad. Ellos van a disertar y al final se harán las preguntas. Lo que les pido para hacer las preguntas, no en el chat, sino podrán ver en la parte inferior del Zoom, hay un grafiquito que dice Q y A, que son las preguntas y respuestas. Ahí irán todas las preguntas y respuestas y se las hacemos al final para ambos, ¿sí? Así que bueno. Solo una aclaración y ya te dejo, Claudio, dale. Un segundito. Les queremos comentar que las charlas de hoy van a quedar grabadas, igual que las de mañana y el resto de la semana. Ayer, por cuestiones de conflictos de interés de los disertantes, no pudimos hacer la grabación, así que sí van a tener disponibles las grabaciones del día de hoy y los días que continúan a las jornadas hasta el día viernes. Así que solamente con esto te dejo a vos a cargo, Claudio. Perfecto, gracias Ceci. Bueno, hoy lo que nos trae esta mesa son nuevas tendencias en la nutrición deportiva y quien es el primer disertante es el licenciado Juan Lobo, que nos va a hablar de estrategias para mejorar la composición corporal en las personas activas, y Juan Manuel Lobo Peña es licenciado en nutrición, matrícula provincial 448, tiene una diplomatura en Ciencias de la Salud y Deporte en la Universidad Nacional de Tucumán, es antropometrista ISAC nivel 3, es ex nutricionista de la Unión Argentina de Rugby, tiene un posgrado en la Universidad un posgrado en obesidad en la Universidad de Favaloro. Así que, Juan, un gusto que estés acá, todo tuyo. Bueno, Claudio, Ceci, bueno, para mí es un honor y realmente muy contento de la invitación, también de participar con mi amigo Nico. Así que, bueno, nada más que palabras de agradecimiento. Voy a empezar a compartir la pantalla, si les parece. Así arrancamos. Me avisan si se ven, por favor, me dan el OK. Se ve bien, Juan, perfecto. Bueno, sin duda que esta temática ha sido muy de mucho interés en lo que fue la cuarentena y ha crecido mucho, lo que es la mejora de la composición corporal. Y bueno, primera pregunta que nos haríamos nosotros es por qué, diríamos, buscar que nuestro paciente o nuestro deportista o la persona que vemos en el consultorio mejore la composición corporal. Y claramente nosotros tenemos que siempre motivar a que la persona tenga esta optimización. Por un lado, porque sabemos que la ciencia actualmente nos demuestra de que, bueno, la masa muscular tiene gran importancia en la salud y no solamente sirve para el ejercicio, sino también es un órgano endocrino. Entonces, todos los beneficios que tiene de mejorar la masa muscular, sin duda que es algo que como nutricionistas debemos hacer hincapié y pedir a la persona que siempre intente de alguna manera trabajarla. Muchos beneficios, no quiero quedar en cada uno de estos porque estos primeros 5 minutos hacer como un pequeño pantallazo de por qué deberíamos esto de motivar a nuestro paciente a que trabaje un poquito sobre este aspecto. Y claramente que, bueno, no solamente mejora la masa muscular, sino también esto de perder la grasa, perder tejido adiposo, porque también, lógicamente, nosotros sabemos que el estar con el menor porcentaje dentro de lo saludable va a tener unos beneficios
más que importantes, metabólicos sobre todo, y de, bueno, comorbilidades que van a permitir que nosotros podamos estar mayor tiempo de vida y la expectativa y nuestra salud mucho más óptima. Pero bueno, obviamente también como nutricionistas tenemos que saber y darnos cuenta de que la mejora de la composición corporal no siempre es, diríamos, saludable, es aconsejable. En todo esto puede haber muchos fármacos, sustancias o estrategias que utilizamos que claramente pueden ser perjudiciales. Entonces, también tenemos que nosotros tener un ojo clínico, un ojo nutricional, de detectar estas patologías o estos riesgos, para que, si bien motivar a nuestros pacientes, tener cuidado con, sobre todo, adolescentes, claramente, que son a veces los que más pueden tener algunos de estos riesgos. Entonces nosotros vamos a buscar una alimentación que sea acorde, claramente, y por otro lado una actividad física estructurada, específica, es decir, nosotros tenemos que, si bien no vamos a prescribir algún tipo de entrenamiento, nosotros tenemos que interpretar que si nosotros queremos mejorar, por ejemplo, la masa muscular, tiene que haber una actividad física específica, un ejercicio determinado, y que haya un trabajo principalmente de hipertrofia o de fuerza para mejorarla, ¿bien? Entonces eso, sin dudas, es importante, obviamente con hábitos saludables. El puntapié inicial nuestro como diagnóstico debe ser obviamente la evaluación. Porque claramente, si nosotros utilizamos la balanza solamente como único diagnóstico, vamos a tener un grave error. En este caso, por ejemplo, una persona que puede llegar a pesar 120 kilos y sin duda su composición es diferente, salvando si es saludable o no. Y el método a utilizar, bueno, si bien no es el de la charla de hoy, pueden ser varios, de acuerdo a criterio profesional y demás. En el caso mío en particular, uso antropometría, yo soy AXA nivel 3, y creo que es una herramienta más útil y práctica en ese sentido. Así que bueno, pero siempre tenemos que tener una base de principios para establecer cómo debe mejorar y qué debe mejorar a través del tiempo, sin dudas. Otra alternativa también que se ha utilizado mucho, sobre todo en la cuarentena, es esto de las consultas online o virtual o a distancia. Entonces, bueno, muchas veces la balanza, algún monitoreo fotográfico, posiblemente enseñar a tomar algunas medidas a la persona, podrían ser también algunas alternativas secundarias como esto, para ir viendo cómo va evolucionando o tener una visión un poquito más adecuada de lo que debemos hacer como nutricionistas. Realmente que también esto en lo fotográfico y en el diagnóstico, el registro alimentario es sumamente importante. Cada uno de los nutricionistas utilizará su estrategia para recordatorio, anamnesis y demás. Y también esto, que es también ahora, gracias a la tecnología, nos ayuda mucho, del registro fotográfico, para tener un poco más de precisión a la hora de ver los ingredientes, los platos y demás. Y también esto que, bueno, Nico valora un poquito más, el tema de los suplementos, también que siempre nos envíen fotos del suplemento para ver exactamente qué tiene, qué marca es, y no confundir en lo que está consumiendo. Empezamos a entrar un poquito más en la temática. Nosotros vamos a tener básicamente 2 o 3 tipos de composición corporal que vamos a trabajar. Uno es principalmente aumentar la masa muscular. El otro, el típico paciente que nos dice, mira, yo quiero mejorar un poco, pero tampoco quiero ser muy gigante ni perder mucha grasa, que es mejor la composición, o la definición específicamente, que se quiere decir, que te dice, mira, yo quiero estar tallado, ¿bien? Y vamos a ver cómo trabajar eso. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir? El primer paso que vamos a trabajar y vamos a buscar es mejorar la masa muscular. Ese es generalmente el primer paso a trabajar, es decir, aumentamos la masa muscular para luego buscar el objetivo de la definición. Entonces, en este punto lo que normalmente va a suceder es que va a haber un aumento del peso. Por eso digo yo que el trabajo de hacer una evaluación de diferentes intervenciones es fundamental, para que la persona no se asuste en este proceso de aumento de peso y no considere que sea de grasa solamente. Realmente queremos mejorar la masa muscular, y en el caso del tejido adiposo, muy posiblemente hay un leve aumento o una mantención, pero que
siempre recomiendo yo que el aumento de masa muscular, como para establecer un buen objetivo, que vamos por buen camino, debe ser aproximadamente un 80% de masa muscular y no más del 20% de tejido adiposo. Entonces, obviamente que a través del plan alimentario y ver los seguimientos, de que no suceda tanto eso. O sea, que no supere más del 20% de ganancia de tejido adiposo a través de los controles. Normalmente puede suceder en los principiantes, hablo de principiantes, de personas que están empezando el gimnasio o están empezando a hacer un plan alimentario y tienen errores muy grandes y empiezan a entrenar, donde puede haber ese aumento de masa muscular y descenso adiposo, pero en general en personas que están un poquito más avanzadas, no es muy común que pierdan tejido adiposo o bajen grasa a la misma vez que el aumento muscular, pero igualmente a través del seguimiento podríamos verlo y tal vez llevarnos a una sorpresa. También uno de los puntos importantes, la estimación calórica. Cada uno buscará cuál es el que más le parezca correcto, Gary Benedict, o según la actividad física, según el tiempo de duración, el aporte calórico, según la actividad física que realice y según el peso. Bueno, hay varias variantes, pero ok, es importante establecer dentro de todo cuál va a ser el valor calórico a trabajar del paciente. Yo siempre les digo que, en mi experiencia por lo menos, que a través de estimación calórica, el punto más importante es la evaluación, es decir, qué nosotros prescribimos y a través del tiempo ver cómo la persona va actuando en base a eso y hacer los ajustes con el seguimiento. El seguimiento normalmente no debería pasar más de 2 meses a lo sumo. ¿Por qué? Porque justamente podemos tener este riesgo de que si equivocamos un poquito en la estrategia esta, puede tener una ganancia tal vez de grasa más grande o una ganancia de masa muscular no tanto como estamos buscando. Bien, si empezamos a buscar un poquito más cómo adecuamos este plan alimentario para aumentar la masa muscular, en general lo que vamos a ver es lo siguiente, y lo que en base a la ciencia lo que nos dice. Nosotros vamos a tener en algunos casos las recomendaciones para principiantes, intermedios, es decir, personas que están iniciándose en este proceso de aumentar masa muscular, donde podemos tener una ganancia de peso corporal mayor a través del tiempo y un aporte calórico también mayor, es decir, que tenga un superávit calórico aproximadamente de entre el 10 al 20% de los requerimientos habituales. Las proteínas van a rondar entre 1.6 a 2.2 kilogramos de gramos según el kilo de peso, y el resto va a ser de hidrato de carbono y grasa en diferentes tipos de proporciones según tal vez tengan la mejor adecuación nutricional. Y en el caso de personas avanzadas, es decir, personas que vienen entrenando ya hace mucho tiempo, como decimos que la ganancia de masa muscular va a ser más difícil en lo más avanzado, no queremos que ganen mucho de peso, es decir, no más del 0,25% semanal, porque lo más probable es que ganen más tejido adiposo que masa muscular, y el superávit calórico que no supere más del 10%. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener como cambios más paulatinos de aumento de masa muscular sin tener la probabilidad de ganancia adiposa. Igualmente la cantidad de proteínas va a rondar en este punto. También vamos a ver un poquito más sobre proteínas, sobre hidratos y grasas a través de ahora la disertación. En el caso de las proteínas, bueno, claramente sabemos que para el aumento de masa muscular es muy importante, y lo que dice la evidencia a través del tiempo, la ciencia, es lo siguiente, que en este punto de corte para aumentar la masa libre de grasa, que es aproximadamente 1.6, quiere decir lo siguiente, que aumentar mucho más de 1.6 gramos por kilo de peso no va a tener una incidencia muy importante ni significativa para ganancia de masa libre de grasa. Es decir, que entre 1.6 y 2 gramos de proteína, hasta 2.4, estaría muy bien trabajar en ese sentido, pero que en este rango, ¿bien?, es un valor muy, digamos, óptimo para utilizarlo. Hay algunas estrategias nutricionales que vamos a ver, que el utilizar 2.4 tal vez puede ser mejor para descenso adiposo, pero en aumento de masa muscular
logrando esa cantidad de gramos de proteína por día, vamos a andar muy bien como punto de partida. Entonces, también lo que dice un poco la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva es lo siguiente: que si bien en deporte de resistencia la cantidad de gramos rondaría entre 1 a 1.6, realmente cuando trabajamos ejercicio de fuerza y potencia, este valor que estamos hablando nosotros es un valor que va a optimizar la composición corporal si queremos aumentar la masa muscular. Entonces, también lo que nos dice es lo siguiente, que 20 a 25 gramos post-entreno o a través de las diferentes comidas, que haya 3 gramos de leucina en cada una de estas ingestas, que los aminoácidos esenciales ronden entre 8 a 10 gramos, y que esto se haga cada 3 o 4 horas. De esa forma, nosotros vamos a tener una optimización muy buena del ejercicio y también de la mejora de la composición corporal. En algunos casos podría ser un poquito mayor, hasta 40 gramos. Lo que se habla también es que cuando se trabajan ejercicios más comprometidos en músculos más grandes, es decir, por ejemplo, trabajar piernas, trabajar pecho, puede ser mayor la necesidad, sobre todo post-entreno, que trabajar músculos más pequeños, como por ejemplo bíceps y tríceps. Esto también que es importante, esto de justamente cada 3 o 4 horas. Entonces también lo que dice algunas federaciones internacionales es que se debería incorporar 0,3 a 0,4 gramos por kilogramo de peso en cada comida, y eso generaría que, además de cubrir la 1.6, la distribución esa durante el día tendría unos beneficios significativos. Además de eso, es la importancia esto de el consumo proteico nocturno. Es muy común en los nutricionistas en general esto de impartir planes alimentarios donde a la noche hay una cantidad de proteínas muy, muy pequeñas o muchas veces sin proteínas, y lo que también nos muestra un poquito la evidencia es que el incorporar proteínas antes de ir a dormir va a optimizar este pool de aminoácidos circulantes. Nosotros sabemos que todas las hormonas durante la noche generan el proceso anabólico, es decir, el proceso de generar la recuperación y reconstruir la masa muscular. Entonces, el consumir proteínas entre 20 a 40 gramos antes de irse a dormir es una ventaja muy interesante para optimizar esto de la masa muscular y su recuperación. Un ejemplo de 25 gramos de proteínas, hay varios, creo que pueden saberlo ustedes un poco más también. Claramente hay que tener cuidado en la indicación, en la prescripción del paciente, en lo que es la proteína, porque muchas veces la proteína puede también traer la problemática de esto, es decir, la cantidad de grasa que puede tener la proteína, es decir, con lácteos enteros, con quesos un poco más que tengan grasa, los cortes de carne. Entonces es muy común que también, si bien comen mucha carne o muchos alimentos proteicos, tener cuidado de que sean magros para evitar este tipo de problemáticas. Luego del aporte proteico específicamente para lo que es la masa muscular, vamos a tener nosotros lo que es los restantes aportes calóricos, que van a ser hidrato de carbono entre 5 a 10 gramos y grasa de 0,5 a 1.5. Es decir, el resto de las calorías pueden ser utilizadas de acuerdo al criterio profesional, sí con hidrato de carbono o grasas, pero siempre, por supuesto, que sean de buena calidad para la salud. El plato en general que vamos a tener para el aumento de masa muscular va a ser tipo como gráfica, diríamos. Así que bueno, eso es un poco la prescripción. Entonces, para cerrar lo que es hipertrofia, para aumento de la masa muscular, nosotros vamos a tener como punto de partida, según la experiencia, más o menos 500 calorías de superávit. La cantidad de proteínas van a rondar entre 1.6 y 2.4, la frecuencia de 0,3 a 0 gramos cada comida, y una distribución aproximadamente entre 4 a 6 comidas. El restante, consumo de hidrato y grasas según criterio. El entrenamiento debe estar situado de entrenamiento de hipertrofia, claramente, para que mejore la masa muscular, y un descanso adecuado para generar el balance anabólico y hormonal. ¿Bien? Vamos a meternos ahora un poquito más en esto de descenso de peso y después introducirnos en lo que es, lo que más a veces buscan es esto de pulir o perder grasa corporal.
¿Qué es lo que sabemos nosotros? O creo que ha demostrado también un poco los diferentes trabajos, es que para perder peso, hablamos de perder peso específicamente sin importar la composición corporal, bueno, el punto más importante es las calorías. Entonces, este metaanálisis lo que hace referencia es buscar las bibliografías en base a los diferentes tipos de intervenciones nutricionales, por ejemplo, dietas que son bajas en carbohidratos, en dietas, o bueno, o mejor llamado planes alimentarios con calorías moderadas, como clásicamente a veces nos enseñan en la facultad, 55, 60, 15 de proteína y 30 de grasas, o planes alimentarios y dietas que son bajas en grasas pero altas en hidratos, y lo que nos dice la ciencia es que no hay diferencia, es decir, que nosotros, siempre y cuando utilicemos alguna estrategia que la persona tenga una intervención y la pueda mantener y haga, digamos, un descenso calórico, las diferencias van a ser muy pequeñas. Entonces, cualquiera de esas puede ser la intervención. Realmente que a través de la historia, lo que se vio, que si bien hay un aumento de obesidad, y a través de los años, en el caso de las grasas y los carbohidratos, si bien fueron algunos subiendo de acuerdo a la industria cómo le iba incorporando, el punto de partida y principal para el aumento de la obesidad fue las calorías. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a veces entramos en una discusión de esto, de quién debe bajar el hidrato de carbono o las grasas de acuerdo a la importancia, y perdemos de vista que sin duda las calorías es el punto más importante. Si nosotros realmente queremos empezar a ver un poquito más de la composición corporal, vamos a ver algunas cosas interesantes. Esto es la pérdida de peso a través de básicamente 3 tipos de intervenciones nutricionales, de una dieta mixta, es decir, una dieta donde haya proteínas, hidratos y grasas, una dieta cetogénica, es decir, una dieta, ya saben, con contenido de hidratos muy bajo, y esto, bueno, una dieta de básicamente inanición, es decir, sin comer, y vamos a tener cómo repercute la composición corporal este tipo de intervenciones. En el caso de las proteínas, es decir, la pérdida de peso de masa muscular, en ambas dos, dieta cetogénica y dieta mixta, es bastante similar, y la grasa también. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que sucede? Que es digamos, el boom o el efecto principal que se utiliza y que a las personas a veces les gusta mucho, es que la pérdida de glucógeno y agua, en el caso de la dieta mixta, es mucho menor que la dieta cetogénica. Entonces, la dieta cetogénica, si bien tiene un efecto muy grande, tengamos en cuenta que es una pérdida grande de agua y glucógeno, y también, si bien no se pierden proteínas, tengamos en cuenta que en la composición corporal, el volumen que produce el líquido también suma. Entonces, muchas veces las personas que tienen una dieta muy baja en hidrato de carbono, a la hora de intervenir nosotros como nutricionistas, las personas sienten que tiene mucho menos volumen. Entonces, claramente en las personas, o sobre todo varones que tienen mucha intención de tener volumen, se hace mucho más difícil. Bueno, claramente que la dieta de inanición hay más pérdida de masa muscular, masa grasa y demás, pero bueno, eso no vamos a nunca utilizar. Esto hablamos un poquito también de lo que veníamos hablando. Nosotros la primera semana vamos a tener un 70% de pérdida de líquido, bueno, una pérdida de tejido adiposo menor y muy poquito de masa muscular. Pero ¿qué es lo que pasa? Recién, cuando van pasando las semanas, es el puntapié donde sobre todo nosotros tenemos que indicarle, decirle, che, mira, la primera semana ya sabemos que perdes peso, pero nosotros tenemos que ser progresivos en este sentido para poder mejorar y perder tejido adiposo. Bien, entonces hay que tener un tiempito, porque lo primero que sabemos que es principalmente lo que se pierde es agua. Si queremos adecuar el plan alimentario al descenso adiposo, vamos a ver algunas cuestiones que es lo más interesante de hoy. Para cambiar nosotros la composición corporal, vamos a tener normalmente una pérdida de peso o un equilibrio en esto de descenso adiposo. La masa muscular siempre vamos a intentar que cuando perdamos y nos afinemos, se mantenga mínimamente, o mínimamente haya una leve pérdida, no mucho. Por eso digo, tenemos que ser importantes en la evaluación y en el seguimiento. Y podría pasar que en principiantes pase esto de aumentar masa muscular y perder tejido adiposo, o sea que es una posibilidad muy grande cuando estamos iniciando. Y claramente que el tejido adiposo lo queremos perder. Entonces tiene que suceder esto
normalmente cuando veamos un paciente. Creo que vamos a ver ahora algunos puntos interesantes en base a estrategias nutricionales para mejorar la composición y perder tejido adiposo. Un punto es la velocidad de pérdida de peso. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Lo que dice un poquito, algunos trabajos, lo siguiente. Nosotros tenemos que tener, diríamos, una cantidad de peso perdido acorde semanal como para no tener, primero, efectos adversos en la salud y también consecuencias en el rendimiento. Normalmente nosotros vemos muchas veces deportistas. Bien, entonces, lo que no se debería exceder es a 1 al 2% de peso corporal por semana. Entonces, eso nos diría que aproximadamente unas 500, 750 calorías estaría bastante bien, es lo que nos dicen algunos trabajos. Nosotros, si vemos también otros trabajos y abrimos un poquito la cabeza, creo que vamos a ver lo siguiente. Esto sería el efecto que tiene, digamos, dos intervenciones de velocidad de pérdida de peso en personas que son deportistas elite y hacen dos tipos de intervenciones. Una intervención, la siguiente, es un formato más lento, es decir, que la persona llega a restringir la misma cantidad de calorías en 8 semanas, y el otro formato es que restringe la misma cantidad de calorías, pero de manera más rápida, es decir, en 6 semanas. Entonces, lo que se vio, lo siguiente. La reducción más lenta era de 0,7% de pérdida semanal, y esto que hablábamos que las personas que perdían más peso era de 1,4% por semana, es la reducción más rápida. Eso quiere decir que lo que hicieron en el trabajo es lo siguiente: las personas en la restricción más lenta de pérdida de peso rondaban 19% de reducción calórica, y en las personas que hicieron que pierdan más rápido peso, un 30% aproximadamente. Eso nos daba en el plan alimentario unas 1.900 calorías para un grupo y para otro grupo 1.700 calorías. La adecuación de las proteínas fue similar en ambos casos, al igual que el hidrato de carbono y las grasas. Lo que se vio, lo siguiente, que es lo más interesante. La pérdida de peso a través del tiempo, en ambos casos fue muy similar, es decir, lo que hicieron que las personas pierdan más rápido peso y la que hicieron que tarde un poquito más en perder peso fue muy similar. Lo más interesante fue que la pérdida de grasa fue mayor en las personas que perdieron peso de manera no tan progresiva en el tiempo, que fue de un 31% a diferencia del 21%. No solamente eso, sino que la masa magra, o sea, la masa muscular, mejoró en el caso de no hacer que la persona pierda tan rápido el peso, a diferencia del otro caso que fue de mantención. Además de eso, también en la pérdida de peso hubo una mejora en la fuerza, en la mejora en la fuerza a través de los ejercicios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, como nutricionistas, tenemos que siempre buscar que sea una pérdida de peso progresiva, diríamos pausada, y que no debe rondar, o sea, lo ideal sería rondar un 0,7% y nunca superar el 2% semanal. Y lo interesante de esto es muchas veces ver los números, que, por ejemplo, pasa en mujeres o pasa en varones, que cuando uno viene al control en el siguiente control que pasa un mes, supongamos, y la persona ha bajado muy poco de peso, demostrarle que nosotros te estamos buscando, si realmente queremos esto de mejorar la composición, la pérdida de peso debe ser pequeña. En el caso de mujeres, por ejemplo, rondaría los 350 gramos de manera semanal, y los varones no más de 500 gramos. Entonces, bajar la ansiedad y decirles que lo importante es que mejore la composición corporal y que el peso no es tan importante su velocidad a través del tiempo. Ahora, dijimos que no queremos que la persona baje muy rápido del peso por las consecuencias que trae. La segunda pauta sería, ahora, ¿qué modalidad utilizo para reducir las calorías como estrategia de esto de perder grasa? Entonces podemos tener dos tipos de... Te quedan 5.
Listo. Ya igualmente voy terminando. Entonces nos quedaría lo siguiente. Es una intervención de manera continua, es decir, que las calorías siempre sean reducidas o menor de los requerimientos, o puede haber esta alternancia de decir, utilizo algunos días de descenso calórico y otros días normocalórico. Lo que vamos a ver en el trabajo. Se utilizaron algunos obesos y se utilizaron un grupo donde se utilizó 16 semanas continuas, es decir, que las 16 semanas la persona tengo descenso calórico en el plan alimentario, y el segundo grupo hicieron que tengan 8 semanas, pero con 2 semanas de normocalórico, es decir, que haya un refeed en ese tiempo. Lo que se vio fue lo siguiente. Bueno, vamos a pasar un poquito las características del plan alimentario, pero en general lo que rondaba era un 33% menos de calorías, y la distribución era una distribución clásica. Lo que pasó fue lo siguiente. La pérdida de peso fue mayor, en el negrito, en las personas que tuvieron estas intervenciones de cada 2 semanas, tener un plan normocalórico. Es decir, el trabajo se basaba en que no haya una adaptación metabólica a este proceso constante de pérdida o reducción calórica. Del mismo modo, no solamente eso, sino que el descenso adiposo en estas refeed cada semanas tenía un mejor beneficio en el tejido adiposo. Es decir, que no generar una adaptación metabólica podría ser una gran alternativa para el descenso adiposo. ¿Cómo mantenemos el plan alimentario? Claramente que es muy importante esto de utilizar la estrategia nutricional y la actividad física para que tener nosotros un gasto calórico mucho mayor. Entonces nosotros siempre tenemos que motivar a que la persona tenga un gasto calórico de actividad física, porque si no tiene gasto calórico de actividad física, realmente tenemos que utilizar dietas muy restrictivas y donde la persona no va a poder mantener a través del tiempo, y también trabajar con estos aspectos de saciedad, es decir, de alimentos que tengan una densidad calórica mucho mejor y donde tengan más fibra. Entonces, este tipo de estrategia de velocidad, de tener estrategias intermitentes, que podría ser, por ejemplo, 5 o 6 días de restricción calórica y un día no, o utilizar, por ejemplo, baja en hidrato de carbono y un día un poco más de hidrato de carbono, para hacer estrategias. Para terminar, ¿qué es lo que vamos a ver? Una vez que nosotros logramos ese objetivo, ¿qué es lo que nos dice algunas revisiones en base a la mantención? Bien, nosotros logramos el objetivo, ¿qué es lo que nos dice a través de la mantención? Lo que nos dicen es que la intervención esta de el aumento de planes alimentarios rico en proteínas es lo que trae principalmente beneficios en la mantención a través del tiempo, así como algunos alimentos que sean de bajo índice glucémico. Y después, en otros casos de esta revisión, que te había, por ejemplo, no sé, té verde, Metabolic Lac, algunos alimentos altos en fibra, no había tanta incidencia como esto de las proteínas. Las proteínas tienen varios beneficios, es decir, nosotros decíamos que a veces llegar a 2,4 puede ser una estrategia para generar saciedad, para tener un mínimo, aunque no grande, efecto térmico, y para mejorar la masa muscular, que es lo que buscamos nosotros a través de la composición. Y cerrando un poco, esto es lo que también es sumamente interesante ver, que los cambios de la composición corporal a través de 0,8 gramos, que es la recomendación normalmente diaria de proteínas, de 1,6, que 2 veces, o multiplicarlo por 3 al 0,8, es decir, 2,4, en general la pérdida de grasa corporal se hace mucho mayor cuando el consumo de proteína es mayor. Entonces, el aporte calórico ya sabemos que una vez cubiertas las proteínas va a ser de hidrato de carbono y de grasa de acuerdo al planteo de cada uno. Los platos se basarían básicamente en proteína y verdura, y tal vez en entrenamientos fuertes una pequeña cantidad de hidrato de carbono. Entonces, plan alimentario para descenso adiposo, un déficit calórico aproximadamente de 500 calorías, proteína 1,6 a 2,4 con una distribución durante el día. La metodología de abordaje debería ser de la pérdida no más de 0,07 semanal aproximadamente, de periodo de refeed, esto de calorías normocalórico o de hidrato de carbono podría ser una buena estrategia, siempre encontrando el entrenamiento de fuerza. El éxito del tratamiento también va a determinar que nosotros tengamos más frecuencia de comida,
alimentos que contengan nutrientes, una evaluación correcta para la motivación y los cambios. Lo último que debo decir es que, si bien puede haber un montón de cosas que podemos trabajar, muchas veces el descanso también y otros factores pueden intervenir, como en este caso, en algunos trabajitos que hablan de personas que duermen 8 horas y media y personas que duermen 5 horas y media, si bien en la pérdida de peso y en relación a masa muscular del tejido adiposo es similar en el peso, normalmente cuando las personas duermen menos, se pierde menos pesos y se pierde más masa muscular, como demuestra acá. Entonces, no solamente es decirle que entrene, decirle que se alimente correctamente, sino también nosotros, para mejorar la composición corporal, vamos a ver que hay muchas causas que intervienen y nosotros los nutricionistas somos una de las principales herramientas para lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy claro, muy interesante, la verdad, todo lo que expusiste. Así que, bueno, espero que haya sido de gran interés. Recuerden que tienen, para dejar las preguntas, abajo ahí al lado de participantes, tienen el lugar donde, en preguntas y respuestas, donde pueden ir escribiendo sus preguntas, que después las leeremos al final. Así que ahora, Vale, bueno... muchas gracias. Obviamente que el tiempo, algunas cosas hice un poquito más rápido, pero intento que se haya interpretado bien el concepto. Claro, después igualmente voy a dejar mis datos, si me quieren preguntar, Instagram, Facebook, lo que sea, a disposición. Sí, fue, para mí al menos fue claro. Después, al final, bueno, ahí cuando estén las preguntas habrá un intercambio. Así que, pero Buenísimo. no dejen las preguntas en el chat, ¿sí? Si no, tengan en cuenta eso. Así que, bueno, pasamos con Vivi, que va a hacer un sorteo. Estás muteada, Vivi. Estás muteada, Vivi. Ahí estamos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a pasar a hacer el sorteo del día martes. Hoy vamos a sortear un altímetro que nos dona la empresa CAM. Así que vamos con el primer número, Sebastián. Ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien. De bueno, María Laura. ¿Está de bueno, María Laura? De bueno, María Laura, está, que levante la mano igualmente. O que escriba en el chat. Algo para confirmar que esté. Claro, claro. Ahí Acá está, muy bien. Muy bien, bueno. Felicitaciones, María Laura. Después nos ponemos en comunicación con vos para ver cómo te haces con este altímetro de la empresa CAM. Y ahora el segundo es una caja donada por la Serenísima con quesos, varios tipos de quesos sin lactosa. Muy bien, vamos. Hay muchas interesadas en esto. Sandra Prieto, mira vos, a ver si está Sandra. Sandra no está. ¿No está? No está. Mira, Sandra, bueno, se lo perdió, la jefa del Hospital de Quemados. Muy bien. Se lo perdió. Otro. Es una chica con suerte, Sandra. Bazán Carolina. ¿Está Bazán Carolina? Bazán, no la tenemos tampoco. Tampoco. Ay. ¿Qué te parece, Ceci, si nos quedamos una de nosotras con la caja? Tengo unas ganas de comer una picadita. La verdad, está lindo para comer una picada. Otro más se va. Para festejar mañana. Claro, tal cual. Donofrio María José. Está, que levante la mano, que hable en el chat. Chat, que ponga algo. Sí, yo creo que la leí también. A ver. Ahí levantó la mano, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Excelente. Nos ponemos en contacto para que las que ganaron los premios se puedan juntar con ellos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Vivi. Buena charla. Chau, chau. Gracias, Vivi. Bueno, pasamos a la segunda charla, que está a cargo del licenciado Nicolás Pedrido.
Lo que nos va a hablar es de la utilidad de los suplementos deportivos en personas físicamente activas. El licenciado Nicolás Pedrido, el licenciado en nutrición de la Universidad de la Cuenca de La Plata, en magíster en actividad física y salud, Universidad Europea Atlántico, tiene un posgrado en nutrición aplicada en deportes de la Universidad de Morón, es antropometrista ISAC nivel 3 y es docente diplomado en nutrición deportiva Universidad de Panamá. Un gusto, Nicolás, así que, bueno, todo tuyo. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Buenas tardes, noches. Hola Ceci, Claudio, gracias, un placer. Muy buena la disertación, Juancito, felicitaciones. Bueno, ahí comparto pantalla y me avisan, por favor. Si se puede ver. Se ve perfecto, Nicolás. Bueno, este es un tema que da para hablar largo y tendido, como siempre digo, y realmente no hay mucho tiempo. Yo armé de esta forma la presentación, algunas consideraciones a tener en cuenta, algunos conceptos, ¿no es cierto?, para desarrollarlos, cuáles van a ser los objetivos, haciendo siempre hincapié y diferenciando un poco la persona físicamente activa con lo que sería el deportista. La clasificación, la famosa clasificación ABCD del Instituto Australiano del Deporte, y para finalizar algunas consideraciones finales. Bueno, la definición de suplementos dietarios del Código Alimentario Argentino, ¿no es cierto?, muy amplia, pero lo que rescato acá, ¿no es cierto?, es aclarar, como siempre, que son productos destinados a incrementar la ingesta dietaria habitual en personas sanas que presentan necesidades básicas no satisfechas o mayores a las habituales. Después las formas de consumo, que pueden venir en varias, la oferta es en varias formas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó con la definición? Hace no mucho, a través de un acta, la Comisión Nacional de Alimentos se reunió, ¿no es cierto?, en el año 2019 y sacó una resolución nueva para rever un poco algunas cuestiones relacionadas con lo que es la definición de suplementos dietarios y qué se podía modificar e incorporar teniendo en cuenta algunas otras cuestiones a nivel mundial con lo que es la regulación y el monitoreo de los suplementos dietarios. Esta resolución conjunta, que fue publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre del 2020, entró en vigencia el día 30 y se le dio un plazo de adecuación a todos los que generan y producen, ¿no es cierto?, los suplementos, para adecuarse a esta nueva resolución hasta el 30 de diciembre de este año, para cumplir, ¿no es cierto?, todos los requisitos. Y esto que ustedes pueden ver acá son algunas de las principales modificaciones que se hicieron en cuanto a, primero por un lado en el concepto de los suplementos dietarios y por otro lado, qué es lo que se debe agregar a nivel rotulado en cuanto a la cantidad y a la calidad de las proteínas, el máximo de aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas que también deben aparecer, la incorporación del probiótico y algunas advertencias y leyendas dentro del rotulado. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la suplementación para una persona físicamente activa? Por supuesto, primero y principal, completar la alimentación en personas que tengan alguna deficiencia específica o algún nutriente, en personas con condiciones alimentarias específicas, ya sean vegetarianos o una persona intolerante a la lactosa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta también a la hora de que uno pueda prescribir un suplemento? Ingesta de energía inadecuada, crónica, densidad mineral ósea baja, etcétera, son algunas de las cuestiones a tenerlas en cuenta cuando nos toque asesorar, ¿no es cierto? Y que esté dentro del abordaje, en el caso de que sea necesario, algún suplemento. En el deportista, por supuesto, también completar la alimentación, potenciar los efectos del entrenamiento y la nutrición, disminuir los efectos catabólicos del estrés del entrenamiento y de la competencia,
Aumentar los procesos de recuperación, esto también se da mucho la suplementación aplicada al deporte en las personas que tienen 2 estímulos por día o 3 estímulos por día. Muchas veces al no tener tiempo y por cuestiones de logística, el profesional de nutrición utiliza un suplemento para esto, para mejorar y aumentar los procesos de recuperación entre estímulo y estímulo en el caso de que esa persona no tenga tiempo de comer y por supuesto que lo que siempre tenemos en cuenta es la capacidad gástrica. Entonces muchas veces a través de determinados suplementos uno puede, en teoría, ayudar al aporte de calorías y de algún macronutriente que sea necesario. Y por supuesto que esto lo van a escuchar de manera constante en lo que es nutrición deportiva, que es la mejora del rendimiento deportivo, que es lo que se busca y es uno de los principales objetivos de la nutrición deportiva. Bueno, en este gráfico, Euromonitor Internacional es una agencia a nivel mundial que realiza análisis exhaustos de un montón de cuestiones relacionadas con la salud. En este gráfico ustedes pueden ver cómo año a año fue creciendo lo relacionado a lo que es toda la parte, ahí lo llaman Health and Wellness, toda la parte relacionada con la salud, entre ellos los suplementos dietarios y lo relacionado a la nutrición deportiva, que ustedes pueden ver con la línea de color azul más fuerte. Dentro de esa línea que ustedes pueden ver el crecimiento a través de los años, ¿qué es lo que entraría dentro de ese crecimiento? Todo lo que son barras proteicas, barras energéticas, alimentos deportivos destinados para los deportistas vegetarianos, proteínas en polvo, también proteínas veganas. Bueno, toda una línea de productos nuevas relacionados con la nutrición deportiva y cómo tuvo un auge y cada vez más a través del desarrollo de productos y a través de cómo la gente busca este tipo de suplementos para su mejora, no solamente de rendimiento, sino también de la salud. También hay muchas personas interesadas con el tema de esto del etiquetado, del rótulo, de ser consumidores y lectores conscientes de lo que están haciendo, de lo que están consumiendo. Entonces esto también se da mucho en lo que es la nutrición deportiva y lo que son los suplementos, así que a modo de ejemplo del crecimiento que va teniendo y cada vez más este tipo de productos. Me pareció interesante y me llamó poderosamente la atención una cosa en estos estudios que voy a presentar, que básicamente es el consumo de suplementos. Hay muchos estudios hechos en consumo de suplementación en gimnasios, en este caso en Chile. Si ustedes ven las características en cuanto a la pregunta de si consumo algún tipo de suplemento nutricional, la gran mayoría contestó que sí. Y cuando otra de las preguntas que se realizó fue acerca de la asesoría de ese suplemento, fíjense que predominó entre todos los que entraban dentro de la encuesta el entrenador. Y acá no es un ataque hacia el entrenador, sino que es un llamado de atención hacia los nutricionistas, que por ahí yo veo mucho que muchos colegas por ahí pegan el grito en el cielo de por qué le hace caso a este y no me hace caso a mí. Es como una reflexión que yo hago, y acá la hago, ¿no es cierto? Las comparto con ustedes, de por qué está pasando esto y por qué pasa de que siempre la persona se vuelca más para un lado y no tanto por el trabajo y la incumbencia profesional que deberíamos tener nosotros dentro de el plan de acción de una persona. Exactamente lo mismo, esto es un estudio hecho en México, en más de 300 personas, de asistentes de gimnasio de la Ciudad de México. También la gran mayoría consumía suplementos y fíjense quién le prescribió el suplemento. ¿Sí? Nuevamente aparece acá en el campo de juego el entrenador, que también si uno se pone a pensar, dice, bueno, pero el entrenador es el que está más tiempo con el deportista, en este caso con personas físicamente activas, sí. Pero bueno,
lo que uno siempre habla en cursos, en congresos y cuando está de charla con algún colega es qué estaremos haciendo mal nosotros o por qué pasan estas cuestiones y por qué la gente se vuelca más en hacerle caso a una persona que no está relacionada con la nutrición y sí con el entrenamiento, y nosotros quedamos ahí en esa laguna, ¿no? Entonces, se lo quería compartir a esto. Y otro estudio que no fue publicado de la colega, amiga y referente Marcia Onsari, del consumo de suplementos, que es otra población que hay que monitorear y tener mucho cuidado porque considero que hay un uso y abuso de suplementos en la población adolescente. Se presentó este trabajo, igual esto es una pequeña parte del trabajo, que lo que se ve acá es la variable que se evalúa, el consumo del tipo de suplemento que consumían estos adolescentes. Fíjense que la gran mayoría consumía proteínas. Y cuando se empezó a evaluar el porcentaje de adecuación al consumo de suplementos y el porcentaje de adolescentes que utilizan algún suplemento pero que no responden al objetivo por el cual lo consumen, fíjense que la mitad de los adolescentes consumían un suplemento sin que coincida el objetivo de ellos. O sea, acá se da mucho, y esto se da muchísimo en el día a día, en el consultorio, que cuando uno está en una etapa crítica, considero como es la adolescencia, también se empieza quiere empezar a notarse rasgos físicos, ¿no es cierto? Estéticos. Es la edad en la cual uno empieza a ir al gimnasio y el adolescente quiere como copiar lo que hace su grupo, ¿sí? Su entorno. Muchas personas, muchos adolescentes, deportistas y no deportistas, o sea que solamente van 3 veces por semana al gimnasio, tienden a consumir algún tipo de suplemento sin que éste sea necesario. Entonces yo siempre digo, tratemos de agotar las instancias alimentarias para que podamos decir, mira, en esta persona sí es necesario un suplemento o realmente no es necesario, nosotros vamos a cubrir absolutamente todos los macro y los micronutrientes con un plan de alimentación equilibrado. Listo, después se evaluará si es necesario o no. Entonces, quiero decirles que en la mayoría de las franjas etarias se ve un amplio consumo de suplementos y muchas veces, o diría yo, en la mayoría de las veces, sin que sea necesario. ¿Qué consideraciones a tener en cuenta tengo que tener para la prescripción de suplementos? Una palabrita muy utilizada, el contexto. O sea, ¿con quién yo voy a trabajar? ¿Con qué persona voy a trabajar? ¿A quién voy a asesorar? Voy a asesorar a una persona que tiene como objetivo físico y de salud poder correr a fin de año 5 kilómetros. Voy a asesorar a una persona que trabaja 8 horas por día, 9 horas por día en oficina y hace un trabajo de musculación 3, 4 veces a la semana. Voy a entrenar a un deportista que hace solamente trabajos de fuerza. O voy a entrenar o voy a asesorar a deportistas de élite que ya tienen más de 2 estímulos por día, están de un mediano a un alto rendimiento, hacen trabajos de fuerza, hacen trabajos aeróbicos, cuentan con una planificación semanal, tienen objetivos, varios objetivos durante el año. O sea, saber encuadrar a la persona con la cual yo voy a asesorar me parece fundamental. Y una vez que haga eso, evaluar el contexto de ese individuo, de ese sujeto, para ver de qué manera yo voy a ir asesorándolo. Ahora, el título de la charla es Utilidad de suplementos de personas físicamente activas. Ahora, ¿qué porcentaje de la población argentina es activa?
Bueno, estos son los datos de la última encuesta nacional de factores de riesgo. Fíjense, 64,9% de la población tiene una actividad física baja. 4 de cada 10 personas no realiza actividad física y hay una mayor prevalencia de mujeres con respecto a los hombres. No es un dato menor porque acá otra vez llamo a la reflexión y digo, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos cada vez mayor población con sobrepeso, con obesidad, con un montón de factores de riesgo, sedentarismo, más del 60%, y cada vez más hay lugares, ya sean convencionales o no convencionales, para poder entrenar? Es como que hay una incoherencia ahí de los datos estadísticos con lo que realmente pasa, pero hay algo ahí en el medio que lo está condicionando a las personas a no poder moverse, sacando de lado el contexto de esto de pandemia. Pero hay algo ahí en el medio que a mí me hace ruido. Digo, ¿cómo puede ser que cada vez hay más gimnasios, hay más espacios para salir a trotar, para salir a andar en bici, en roller? Es más, entrenamientos a nivel en la plaza, que los entrenadores personales tienen con su grupo de personas. Y cada vez más hay gente con factores de riesgo. Entonces, es para debatirlo, que no me parece mal, pero bueno, ahí entraríamos nosotros como agente de salud para incentivar a la persona, como bien decía hoy más temprano Juan, de incentivar a la persona, pero no solamente desde el entrenamiento de fuerza, sino desde el movimiento. A mí no me gusta hablar de un tipo de actividad en particular, porque otra vez se produce ahí la grieta de hacer esto o hacer lo otro, y aparte porque no es nuestra incumbencia, simplemente sí está en nosotros dentro de la consulta incentivar al paciente para que se mueva, si es que no lo está haciendo, y que si lo está haciendo para que se empiece a mover mejor. Y obviamente ahí ya entra en juego el preparador físico para poder consensuar y que vayan de manera paralela las dos cosas, ¿no? Alimentación y movimiento, que es la clave. Otra cuestión a tener en cuenta, por supuesto que si van a suplementarse o vamos a suplementar a alguien, tiene que formar parte de un adecuado plan de alimentación y de un adecuado plan de entrenamiento. Si no tengo esto planificado, es como siempre se le dice al paciente, vos podés gastar fortuna en suplementos, pero no vas a ver ningún resultado si lo básico lo estás haciendo mal. Y lo básico en este caso es tener un plan de alimentación adecuado a nuestra realidad y tener un plan de entrenamiento, por supuesto, adecuado a nuestra condición física y a la accesibilidad que yo tenga a determinado tipo de entrenamiento. Y obviamente que la prescripción va a ser acorde a los objetivos personales y deportivos de ese sujeto. Bueno, ¿qué otras cuestiones tengo que tener en cuenta? Entrenamiento invisible, como bien venimos hablando, alimentación, hidratación, descanso, también lo nombró Juan. Para mí, clave, ¿sí? Clave es el descanso, me genera un montón de disfunciones si empiezo a dormir mal, si pierdo horas de sueño y si pierdo calidad de sueño. Algún tipo de restricción, alergia o intolerancia que tenga ese individuo, la composición corporal y dentro de esto, qué objetivo va a tener la persona, si un objetivo de salud, si un objetivo de rendimiento o estético, valoración médica y bioquímica, si es posible, también es importante, no solamente por el tema de prescribir un suplemento, sino por el tema de si yo existe algún déficit, algún exceso, y si yo lo tengo que corregir dentro del plan de alimentación. Y por supuesto la disciplina que practica, dentro de esa disciplina, la cantidad de horas semanales que le dedica, si compite o no compite, cuántas competencias va a tener a nivel en su macrociclo, digamos, anual, qué descanso tiene entre sesiones, son cuestiones a tenerla en cuenta a la hora de ver si es necesario o no algún tipo de suplemento. Otra cuestión a tener en cuenta es la legalidad de ese suplemento, la seguridad y la eficacia. Legalidad hacemos referencia a que no contenga sustancias prohibidas, seguridad que no tenga efecto secundario y la eficacia que realmente produzca un efecto que se le atribuye. Entonces, con respecto a lo primero, que es la legalidad,
hay un montón de suplementos contaminados o adulterados que lamentablemente se pueden ver en muchos estudios. Yo, repito, por cuestiones de tiempo no incluí este aspecto, pero sí lo quiero decir, y que en el alto rendimiento por contaminación de algún tipo de suplemento se dieron muchísimos casos de doping positivo, lamentablemente, que eso se llama doping inadvertido, en personas que estaban consumiendo un suplemento creyendo que no iba a pasar nada. Pero bueno, acá es donde se produce y donde hay que estar muy atento a la hora de asesorar y de que yo esté con un grupo, en un equipo médico asesorando a un deportista o a un grupo de deportistas, en el caso de que sea deporte en equipo. ¿Contamos con evidencia científica dentro de lo que es la parte de suplementación? Sí, hay personas que son estudiosos del tema y que por supuesto evalúan y generan este tipo de consensos, ya sea el Comité Olímpico Internacional, lo que es la Sociedad Española de Medicina del Deporte, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, y el AIS, que es el Instituto Australiano del Deporte, que en marzo de este año nuevamente hizo su posicionamiento de lo que es los suplementos, digamos, el listado de suplementos ABCD, como lo llaman ellos, la clasificación, perdón que no me salía la palabra, el sistema de clasificación ABCD para los deportistas. Como decía, esto lo tienen disponible y obviamente si no se lo puedo compartir. El sistema de clasificación ABCD, una especie de semáforo para los deportistas a la hora de querer suplementarse. Hacen referencia a los suplementos aprobados, los que están bajo consideración y los que no tienen algún efecto beneficioso y no tienen la evidencia, la suficiente contundencia científica como para poder prescribirlo o recomendarlo. Y por supuesto el grupo D, que son suplementos prohibidos y que son los que aparecen en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje y que pueda llegar a resultar como un agente o una sustancia prohibida y que pueda generar un doping positivo. Dentro del grupo A, nosotros tenemos unas 3 subcategorías que son los alimentos deportivos, son los suplementos médicos y son los suplementos de rendimiento. Cada uno, ¿no es cierto? Como bien dice su nombre, algunos son más usados que otros. En el caso de los alimentos deportivos son los que mayoritariamente consumen los deportistas e inclusive las personas físicamente activas. Algunos suplementos médicos, esto ya va a requerir de una prescripción médica en base a algún tipo de deficiencia de un micronutriente que tenga esa persona. Y los suplementos de rendimiento, que acá el suplemento estrella dentro de lo que ustedes pueden ver ahí es la creatina. Son algunos de las que más se utilizan, digamos, en lo que es el aspecto deportivo. Y acá viene la nueva grieta, digo yo, porque acá tenés las personas que son pro suplementos, las personas que son anti suplementos, y como siempre digo, después tenés ahí los matices en el medio que con criterio y sentido común pueden asesorar a la persona teniendo en cuenta estas cuestiones que venimos hablando. Entonces, dentro del grupo de alimentos deportivos hablamos de las proteínas que también aparecen. La oferta de proteínas dentro de lo que es la suplementación es, cada vez hay más. Yo puse solamente algunas. La proteína del lactosuero es la que predomina y la que generalmente consumen muchas personas, pero también hay proteína de albúmina de huevo, hay proteína de caseína, proteína de soja, proteína de arvejas. También hay una corriente muy grande de proteínas para personas veganas.
o que no consumen ningún tipo de proteína proveniente de origen animal. Pero bueno, también hay proteína de carne, digo en polvo, hay proteína de carne, hay proteína de semillas, hay proteínas de papa, de arroz, hay proteínas de insectos. Bueno, no me iba a alcanzar la pantalla para poner todas, pero para que ustedes tengan una idea, generalmente la porción no suele pasarse de los 35 gramos y que dentro de esa porción el aporte es entre 20 a 25 gramos de proteína por porción del suplemento que yo consuma. Pero después viene la otra parte, que es la de los alimentos. Entonces, acá está, en el medio aparecen la persona o el profesional en hacer una visión un poco más amplia y decir, bueno, a ver, ¿cómo viene la jugada acá? ¿Cómo está la cosa? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Yo puedo aportarle 20 gramos de proteína a través de alimentos? Sí, por supuesto. ¿Puedo aportar bloques de proteína en todas las comidas? Sí, lo puedo hacer. Ahora, como dije anteriormente, por cuestiones de logística, muchas veces yo no le voy a decir a la persona, mirá, llévate 250 gramos de pollo trozado y cuando termine de entrenar, comer, no. Entonces, ahí, por dar un ejemplo, ¿no? Entra en juego toda esta cuestión de criterio, ¿sí? De criterio, decir, podría llegar a ser, hay que tratar de que el paciente no sea suplemento dependiente, porque esto también tiene un efecto placebo. Decimos, mira, yo te voy a dar la suplementación durante un mes y después te la voy a quitar, porque después ya vas a corregir nuevamente tus horarios, vas a empezar a mejorar. Se corta la suplementación en el mes y viene a la próxima consulta y te dice, ¿sabes qué, Nicolás? Vos sabés que me sacaste la proteína y me siento cansado, no sé qué me pasa. Y eso me sonrío porque es todo psicológico, pero es cuestión de hacer mucha educación alimentaria y que la persona tenga en cuenta estas cuestiones. Por eso está bueno aclarar de antemano, decir, mira, yo te voy a dar durante un mes esto, después yo quito la suplementación. Es como periodizado, ¿sí? En base a tus entrenamientos, a tus horarios, después seguimos con la comida, ¿sí? Para eso tenemos un sistema digestivo que actúa ahí. Otro de los productos que aparecen, los suplementos, perdón, en la parte de alimentos deportivos son los geles, son las gomitas o chumps, se llaman bebidas deportivas. Generalmente se utilizan en el intraesfuerzo, en deportes de resistencia, que básicamente lo que nos aportan son un alto grado de aporte de hidratos de carbono simple, de absorción rápida, que yo también lo puedo encontrar en las comidas. Repito nuevamente lo mismo, hay que ver si es necesario o no, pero siempre vamos a tener la opción alimentaria de decir, mirá, por ahí no es necesario. Inclusive con respecto a las bebidas deportivas, también se utiliza mucho en nutrición deportiva enseñarle al paciente cómo se hace una bebida deportiva casera, que es muy sencillo, siempre y cuando se cumplan con la normativa y los requisitos de el aporte calórico y el porcentaje de hidrato de carbono que debe tener una bebida deportiva. Bueno, y con respecto a los suplementos médicos, ¿se acuerdan? Acá aparece vitamina D, suplementos de hierro, calcio, multivitamínicos. ¿Qué decirle a lo que están mirando? ¿Dónde aparecen las vitaminas y minerales, no? Bueno, dentro de frutas, verduras siempre digo, un arco iris, lo mejor que podemos hacer para aportar a esa persona la mayoría de micronutrientes que son necesarios para un buen funcionamiento interno y por supuesto que nos aporten un montón de nutrientes. Y con respecto a la ¿sí? Bueno, con respecto a la creatina, aparecen generalmente en las carnes, ¿sí? Entonces, separar en tres, evaluar, detectar e identificar y modificar aquellas cuestiones que tengan o que estén condicionando a la persona a un acceso, un condicionante a no tener un acceso a la alimentación adecuada. Un ejemplo de lo que es la teoría y la práctica, esta persona vino con un objetivo de descenso de tejido adiposo,
persona de 40 años, fíjense, sumatoria de pliegues 123 milímetros, consumiendo estos productos que se lo dieron, se lo recomendaron, colágeno, carnitina y multivitamínico. Cuando yo hago la anamnesis detecto que salté al desayuno, no consumo hidrato de carbono complejo porque dice que engordan, dietante desde edades tempranas, duerme 6 horas al día, no entrena la fuerza. Entonces armamos un plan de acción, obviamente sacamos los suplementos, nos enfocamos en objetivos semanales, en aumento de la mejora del sueño, en enfoque en el fraccionamiento de comida y que disfrute del proceso de la mejora personal sin entrar en esa ansiedad constante. Otro ejemplo es de una persona adolescente, esta chica hace natación de 15 años, ahí ustedes pueden ver su cronograma de entrenamiento, 22 horas semanales de promedio de entrenamiento. Dentro de la anamnesis detectamos falta de calorías, muy baja hidratación, presenta menorrea y anemia. La anterior profesional disminuyó el consumo de hidrato de carbono con la carga de entrenamiento que tenía. Bueno, otra vez otro plan de acción, ¿sí? Mejora el aporte calórico, educación alimentaria en toda la familia, me parece importante. Y con respecto a la suplementación, básicamente yo lo que agregué fue acá un Fortisip para aumentar las calorías en desayunos y merienda, inclusive en algunos post-entrenos, y los alimentos deportivos que utilizamos en sus competencias fueron barras energéticas y Gatorade. Bueno, para finalizar, en la mayoría de los casos las personas activas no necesitan ningún tipo de suplementos. Debemos saber informar sobre los riesgos y beneficios, es de gran importancia a la hora del abordaje con la persona. Y para algunas personas, como dije, por la practicidad y en base a la logística, podría ser de gran ayuda dentro de la planificación el uso de algunos suplementos, ¿sí? ¿Cómo seguimos construyendo entonces una persona que actúe, que tenga un plan de acción coherente sin entrar en ninguna de estas locuras de comprarse suplemento y gastar plata? Primero, hacer hincapié en el compromiso y en la constancia. En segundo lugar, motivar a esa persona, ¿sí? Y que tenga en cuenta su recuperación. Es importante entre ejercicio, entre estímulo y estímulo de entrenamiento. Y por supuesto, hacer hincapié en los 3 pilares nuestros, que es la nutrición, el descanso, ¿sí? Y el movimiento me parecen fundamental. Y más que nada, generar educación constante al paciente y actuar siempre de manera criteriosa y con sentido común. Transmitir eso me parece fundamental. Así que bueno, muchas gracias y espero haber sido claro con los conceptos. Muchas gracias, Nicolás. La verdad que muy claro. Para mí, de vuelta te digo, ahora vamos a ver las preguntas. Creo muy interesante, tocaste temas, los dos, ¿no? Los dos, digo, ahora comento el tuyo, que fuiste el último, pero muy bueno, sobre todo, como comentabas, el asesoramiento a veces que viene por parte de gente que no es nutricionista. A mí lo que vos presentabas me coincide con una encuesta que había presentado en el 2019, donde también me salió que había un asesoramiento por parte de la nutrición, por parte no solo de entrenadores, no digo que esté mal, ¿no? Obviamente tiene que ser el trabajo multidisciplinario, eso sí, si no es multidisciplinario, así como nosotros también no podemos andar, si no estamos capacitados para dar actividad física, obviamente no podríamos. Pero bueno, me salió también que había asesoramientos por parte de los compañeros, de la parte nutricional, no solo del entrenador, y bueno, y ahí se mezclan un montón de cosas, ¿no? Un segundito, tengo que enchufar la compu. Bueno, y por eso digo que creo que es lo que con respecto a esto del asesoramiento, y después lo de, bueno, obviamente, lo del suplemento de consumo anda por todos lados. También la aplicación del artículo 1281, en la normativa de suplementos, también hay algunas leyendas interesantes. El audio se te está cortando un poquitito el audio, a lo mejor fue por la falta de batería.
diciendo cosas nutricionistas. Entonces, el médico, ¿no? También, pero todo el profesional. Claudio, ¿nos escuchás? Se está cortando tu audio, Claudio. Sí. Qué bueno. Claudio. No nos escucha, Cecilia, si querés continuar vos. Porque Uy, se desconectó. Yo creo que era un tema de la batería. La verdad. Claudio, ¿estás ahí? Se te fue la imagen y perdimos el audio de toda tu pregunta. Puede ser, Ceci, la falta de batería, ¿no? Puede ser, a lo mejor es eso. ¿Querés desconectarte y conectarte desde algún otro dispositivo, Claudio? Yo te hago el backup. Sí. Ahí La se verdad me que es un escucha. placer escucharlos a los dos. Hola. A ver ahora, Claudio. Se te pierde la voz, Claudio, no te escuchamos. Yo en todo caso hasta Sí, que a ver, ¿me escuchan ahí? A ver, no sé si... a ver, intento. No sé si se me está escuchando o... Clau, se corta mucho. ¿Querés desconectarte y volver? Yo voy a empezar con las preguntas. Así vamos avanzando. ¿Me escucha? ¿No se escucha, Clau? Bueno, vamos a empezar con las preguntas y respuestas. La verdad que impresionante la claridad de ambas disertaciones y cómo se han complementado. Ni que fueran amigos ustedes dos. Bueno, María nos pregunta, en cuanto al estudio en la diferencia del aporte de proteínas, ¿cuál es el origen de esas proteínas? ¿Cuáles se utilizaron? A Juan nos está haciendo esta pregunta María. Bien, en general lo que habla la ciencia es que el primer punto es completar el requerimiento de proteínas, es decir, llegar a esa cantidad de 1.6 a 2.4, sin importar el origen. El segundo punto sería esto de la distribución diaria, ¿bien? A través de las diferentes comidas. Y el tercer punto sería que en ese contenido proteico haya leucina y haya aminoácidos esenciales también. Sí, ahí genera una ventaja. O sea que la calidad sí importa en realidad. Claro, sí importa, diríamos, no como punto principal, porque podemos tener buena calidad, pero no llegar con los requerimientos. ¿Me explico? Claro. Entonces, primero cubrir, segundo la distribución, tercero esa calidad, ¿bien? De leucina y aminoácidos esenciales, y obviamente incorporar luego bueno, también la actividad física específica obviamente para mejorar la masa muscular. O sea, esos 3 puntos serían. En general, así es lo que habla de eso, de que no importa de dónde viene, sino se debe completar esos 3 puntos. A través de una alimentación vegetariana sí se puede completar, pero cuando ya es vegana y no hay huevo, no hay lácteos, se hace un poquito más compleja, sobre todo en la cantidad del volumen que hay que consumir para lograr eso. Imagínate una persona que pese 80 kilos, un varón, llegar a 140 gramos de proteína solamente con alimentación vegana, se hace complejo. Tiene que tener un intestino resistente. Claudio, ¿querés que probemos tu audio a ver si podés continuar? ¿Ahí se escucha? Creo que sí. Ahí se escucha bien o se sigue cortando. Tiene un poquito de eco, pero se entiende, me parece. Sigan, a ver si no se escucha bien. Sí, se nos va un poquito. Sí. Igual ya igual. Sigo con la siguiente pregunta. Sigo, sí, por la duda, sí se Sigo. entiende mejor. Bueno, pero quédate con nosotros, dale. Clau. Mercedes nos pregunta. Fueron las preguntas. Mercedes nos pregunta, respecto a la reflexión del licenciado, creo que las personas que realizan actividad física en forma recreacional, el entrenador sí o sí le da suplementos que tranquilamente con su alimentación cubre sus requerimientos. Creo que es en cuanto a lo que estaba
la charla de Nicolás, que tranquilamente con su alimentación cubre sus requerimientos, por ejemplo, proteínas, o quemadores de grasas. Uy, que el licenciado en nutrición le haría ahorrar ese dinero, por supuesto, y no tiene el interés económico de vender ese producto. Incluso explica el por qué no le prescribe el producto, pero siempre el pensamiento mágico atrae a las personas con gran fuerza. Muy buena la reflexión de Mercedes, creo que en esto estamos todos de acuerdo, y es la línea de ambas disertaciones. Nuestro rol como nutricionistas me parece que no lo podemos dejar a cargo de cualquier otra persona que a lo mejor sí ofrece soluciones mágicas con baja evidencia. ¿Algo que quieras decir al respecto, Nicolás? Sí, no, coincido al 100% con lo que dice Mercedes, y aparte, lo que pasa es que yo, a ver, no quiero generalizar, porque hay entrenadores, y aparte trabajo con entrenadores que son, y que conocen, y que saben decir que no, ¿sí? Porque es el gran problema del argentino, no sabe decir que no. Y el día que aprendamos a decir que no, vamos a tener una sociedad muchísimo más equilibrada en este sentido, y aparte, el decir, mirá, a mí 1000 veces me dijeron, ¿vos no me podés hacer un plan de entrenamiento? No. ¿Por qué? Si vos también entrenás, sí, pero que yo entrene no me da el derecho a prescribirte, ¿no es cierto? Entonces, del otro lado debería pasar lo mismo. Digo debería porque no siempre pasa. Y con respecto a la suplementación, también uno lo puede medianamente guiar, decir, mirá, yo te recomiendo que te trabaje con esto, pero ¿sabes qué? Lo mejor sería que vayas con el nutricionista. Estamos Creo que es hablando el del trabajo ideal, ¿no? interdisciplinario, ¿no? Puede ser muy Ah, interesante justamente ser parte de un equipo donde cada uno tenga sus fortalezas y pueda ayudar al paciente desde su propio conocimiento y la profundización que tiene del mismo, de su propia formación. exacto. Pero también, Ceci, acá el tema de la falta de comunicación, ¿no es cierto? La guerra de egos y un montón de etcétera, que van a aparecer, que decir, mirá, si nosotros nos comunicaríamos, perdón que eso no aclaré, cuando hablé del Fortisip en esta chica adolescente, yo previamente lo hablé con su pediatra, digamos, no es que a mí se me ocurrió, y siempre me gusta, digamos, estar en contacto, sobre todo cuando asesoro adolescentes, no pasar por encima de la palabra del médico pediatra, y bueno, muchas veces no coincidí con el pediatra en algunas cuestiones, pero de esto se trata, ¿no es cierto?, de hablar y de consensuar de qué manera nosotros podemos acompañar al paciente. Bien, gracias, Nicolás. Hay una pregunta que nos hace Gabriela con respecto a cuánta y qué actividad física semanal debe hacer una persona para considerarla físicamente activa. ¿Quién quiere responder, Juan o Nicolás? Que vos quieras. Sí, según lo último que había visto yo, hablaban de 180 minutos semanales. Esa era la cantidad, digamos, para considerarla físicamente activa. Han cambiado las recomendaciones, me parece que en el marco de la pandemia también, ¿verdad? Sí, ¿tienen otra referencia, Nico, Ceci? Pues me pueden No, ayudar. en realidad, Ceci, yo lo que, a ver, porque acá puedo encontrar varias clasificaciones, pero me parece que hay Claro, una que... cosa son las recomendaciones y luego la clasificación. Claro, ahora, la recomendación sí puede llegar a ser más minutos de lo que dice Juan. El tema es, porque acá viene el limitante y el condicionante en cuanto al mensaje. Yo no puedo extrapolar los datos de recomendaciones internacionales, y esto lo mismo, exactamente lo mismo pasa con todos los consensos internacionales. Yo no los puedo aplicar en mi día a día. Tengo que ver, como dije recién, y ser criterioso a la hora de dar el mensaje y comunicarlo. Entonces, una persona que no se movió nunca, yo le voy a ir a repetir como loro, vos te tenés que mover según las recomendaciones. No, vamos a abordarlo de otra forma, digamos. Vamos a acompañar a esa persona, vamos a incentivarla, vamos a ver qué puede hacer, qué no puede hacer, cuánto tiempo tiene, y obviamente acompañar con la alimentación. Yo, por lo menos, obviamente que no soy el dueño de la verdad, pero es mi forma de trabajar y de ayudar a la persona. Sí, sin duda lo que también
aporto lo que dice Nico, esto de, primero también lo que busco siempre es que la persona realice algo que le guste, que va a mantener a través del tiempo, porque podemos decir cuántas horas o qué tipo de actividad física o ejercicio realizar, pero si no le gusta, sabemos que al mes va a dejar. Entonces el primer punto es hacer algo que le haga, primero, feliz físicamente y también psicológicamente, y el hecho también de ver muchos, sobre todo ahora que va a empezar el calorcito y eso, de personas que arrancan 5 o 6 veces a la semana, doble turno, y se terminan, como quien diría uno, rompiendo o fatigándose y después dejan todo. Entonces, esto de fomentar a que haya, digamos, continuidad a través del tiempo y no tampoco tanta importancia al principio. Feliz físicamente y emocionalmente. Exactamente. Me Tal quedé cual. pensando qué quisiste decir. Sí, sí, Gabriel, psicológicamente, sí, emocionalmente, exactamente. no, está bien. Que sea feliz, algo que lo haga Exactamente, feliz, ese es el concepto. tal cual. Bueno, Alejandro nos pregunta, un adolescente de 16 años que entrena 3 veces por semana en el gimnasio y juega al fútbol, compite con otros clubes, buen consumo proteico en alimentos, su entrenador le sugiere suplementos proteicos. ¿Es necesario? Nicolás. No, no es necesario. Yo en la adolescencia, así concretamente no, me parece que en el adolescente sí puede pasar que la ingesta sea mayor, ¿no es cierto? Pero yo haría mayor hincapié en las calorías totales. ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué? Porque la proteína se cubre fácil. Esto, hasta el hartazgo lo voy a repetir, es algo que la persona, lo que pasa es que le hicieron tanta, la agrandaron tanto a la proteína, ¿no es cierto?, como macronutriente, como Humo. el salvador de todos los males de la humanidad es consumir más proteína, y en realidad no es así. También es debatible, ¿no? Pero desde mi punto de vista no es tan así. El adolescente cubre, todos cubrimos en teoría las recomendaciones proteicas, pero por ahí el tema del adolescente es las cuestiones de logística, y ahí entra en juego esto, ¿viste? Que sale a entrenar, se tiene que ir acá, sale de la escuela, se tiene que ir a teatro, sale de teatro, se tiene que ir a inglés, y ahí se empieza a complicar, ¿no es cierto?, el cronograma y el fraccionamiento de comidas, y ahí es como que viene todo en cadena. Se entra a complicar la ingesta, baja el volumen de ingesta, no cubre los requerimientos, pero bueno, para eso está uno también, para ayudar a organizar y a planificar los horarios de ingesta, qué se puede comer, cómo se puede organizar, qué tipo de Tampoco alimentos. duerme. ¿Cómo? Tampoco Exacto. duerme Entonces, ese adolescente. el adolescente que está de 24 horas al día, 10 con el celular acá, antes de acostarse a dormir está con el celular, está con los dispositivos electrónicos todo el tiempo. Son un montón de cuestiones a evaluar que digo, si vos no descansás bien, no estás entrenando o estás sobreentrenando a una persona que está en crecimiento y desarrollo, y encima estás teniendo un déficit energético, la solución no es el suplemento. La solución es trabajar las cuestiones básicas. Claro, 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 claro. Claro, como remarcás, el tema de las calorías es fundamental, no son solamente las proteínas, el fraccionamiento, como decía Juan, la calidad de esas proteínas, el aporte de leucina, el descanso, que lo dijiste como brevemente al pasar, Juan, pero hoy hay muchos estudios que hablan sobre la importancia del sueño en prevención de obesidad, también en ganancia muscular, en composición corporal. Se ha estudiado mucho sobre el efecto de la falta de sueño o cómo se alteró ese ritmo circadiano con la pandemia también, y creo que todavía son trastornos y va a tener consecuencias que a lo mejor aún no estamos viendo. Me parece que por ese lado creo que tenemos mucha intervención y muchas acciones que podemos hacer para generar estas mejoras. Claudio, ¿querés probar si se te escucha ahora para ver si podés hacer esa reflexión que yo quería tanto que vos hagas? Claudio ha trabajado muchísimo en el tema de suplementos, estuvo en cuestiones reglamentarias, me da mucha pena que no pueda estar participando. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí. Bueno, perdón, pido disculpas,
me enganché con las charlas que estaban dando, que estaban muy interesantes, y bueno, y se me perdió el tema de la batería. Gracias. Sí, no, lo que comentaba antes era el tema del cambio normativo, más allá de eso también, el tema de consulten, lo que vienen diciendo un poco ustedes también, que consulten a los profesionales, a nutricionistas, ¿sí? De acuerdo con lo que dice Nicolás, que le preguntaba esa pregunta si este chico necesitaba suplementos por jugar al fútbol. Pasa mucho que llegan, yo he atendido pacientes con un desafío, ya se sientan en el escritorio con un tacho de suplemento acá, o sea, quieren negociar. Y a veces te digo que también se van con andrógenos, esteroides, ¿no? Pero bueno, ese es un problema más complejo. Entonces lo que decía es que hay un marco interesante ahora y por primera vez se está diciendo que nos consulten a nosotros, a los nutricionistas, a los médicos. Entonces, y también hay un poco más de restricciones para las cosas que exponen, que están vendiendo, que pareciera como que es todo fenomenal, es todo ideal. Bueno, eso hay que tener un poco de cuidado con eso. Y también me parece muy interesante lo que presentaba Juan al principio, el tema del punto de corte de las proteínas, porque también pasa que eso, lo que presentó el punto de corte de 1,6 hasta 2,4, hay un consenso entre varios organismos referentes, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, el Instituto Australiano del Deporte, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, o sea, como para que hasta ese punto, porque después hay muchos que ya a mí me ha tocado, al menos en el ámbito donde trabajo, pacientes o mismo gente que quiere vender o se lo quiere pasar entre ellos, que van con un rango mucho mayor y no es necesario, por lo que vienen comentando, ¿no? Así que más que nada es para esos comentarios quería hacer para complementar lo Yo que vienen necesito diciendo. comentar que esta aclaración en los suplementos de consultar con su nutricionista tuvo algo que ver con alguien que está acá presente. Claudio, podrías decir que tuviste intervención vos en esto. Me parece justo decirlo en este marco. No, yo creo que a ver, es un equipo de trabajo, eso, te agradezco, Ceci, pero bueno, no, el tema es cuando te avala la bibliografía, las referencias, y esto que pasa, ¿no? Es necesario, no solo a nosotros para decir, sino también está que consulten a su médico, y también lo mejor es el trabajo interdisciplinario, trabajar, que nosotros trabajemos en conjunto con el entrenador, con el preparador físico, con el profe de educación física, con el médico. Todo eso enriquece mucho el trabajo en lo que es nutrición deportiva. Y bueno, y después, obviamente, que no vayan por sí solos a consumir algo que tal vez que el marketing se los quiere vender, a veces en pos de la salud, y bueno, para eso estamos nosotros y el equipo de profesionales. Gracias, Claudio. Gracias. Bueno, Excelente. gracias a ambos disertantes. No estoy viendo, a ver si quedó alguna pregunta por acá sin responder. Mucha gratitud de parte de los participantes, muchos agradecimientos, muy contentos con la claridad de las disertaciones principalmente. María nos pregunta, ¿cómo afrontar la actividad física en época de invierno? ¿De qué recursos disponemos? Nico, ¿No? ¿Cómo En afrontar la Corrientes actividad? también hace frío. sí, ¿Cómo Tucumán también. afrontar la Tucumán actividad también. física? La pregunta es, ¿cómo afrontar la actividad física? Esa es la ¿Es eso? pregunta. Yo creo que a lo mejor lo que se puede... Motivar. Claro, puede ser cómo abordar, se me ocurre. No sé si nos quiere aclarar María a dónde apunta la pregunta. Sí. Si tiene que ver con que hay distintos requerimientos, cómo motivar a la gente para que se mueva también en invierno. La pregunta era exactamente esa. Bueno, yo te digo, yo cómo me motivo, mira, agarro el short, me pongo las zapatillas y El nada, short mentira. animal print, se pone Nico. Claro, no, Ese. la térmica. Bueno, te voy a responder en base a lo que entiendo de la pregunta, o sea, incentivar a la persona realmente es una tarea sumamente compleja y lleva su tiempo. Me parece que nosotros estamos como muy condicionados y limitados a la hora de abordarlo solamente desde este lado, ¿no?
Por eso, como decía Claudio, me parece muy importante el trabajo transdisciplinario. Trabajar con psicólogos es muy, muy importante. Yo trabajo con psicólogas externas, digamos, y la verdad que... Qué bueno ese aporte. Sí, la verdad que es tan valioso el aporte que te da la psicología en el abordaje de la nutrición, porque están directamente relacionadas, que también te da herramientas a vos como nutricionista para poder aplicarlas después, ¿no es cierto?, en esto, en la incentivación, en la motivación, ¿no es cierto?, en la persona para que pueda entender de que esto, yo siempre digo, esto no es, mirá, yo como rúcula con tomate, soy saludable. No, 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 no. Falta. Claro, esto es, yo como en el desayuno, corto la palta y le pongo el pan. No, pará. Esto es mucho más integral, requiere de un montón de cuestiones a tenerlas en cuenta. Por eso me parece importante, repito, el trabajo con diferentes profesionales y auxiliares de la medicina para poder acompañar al paciente que logre su objetivo, ¿no es cierto? Yo les cuento algunos tips que tengo para la motivación en base a eso. En la indagatoria, anamnesis, como le guste, siempre busco algo para motivarlo. Por ejemplo, si llegan con análisis que tienen, no sé, glucemia, colesterol, lo que sea, les hablo un poquito de, bueno, mira, si no mejoras esto, va a tener tal vez tal consecuencia. Muchas veces les pregunto, ¿tener un casamiento, viajás o cualquier cosa que sea, como para agarrarlo como objetivo y motivarlo a que mejore su alimentación y su actividad física? Entonces, siempre hay algo para como para darle, para motivar. Muchas veces hay personas que me dicen, como te digo, viajo en 3 meses y quiero estar bien para la foto. Bueno, escúchame, qué mejor empezar mejor alimentación, actividad física. Creo que siempre hay un punto donde las personas se pueden motivar como objetivo para incentivar a la actividad física y la alimentación. Creo que es fundamental poner la oreja y escuchar, ¿no? Porque no a todas las personas nos motivan las mismas cosas. Tal cual. Poder escuchar quién está del otro lado, conocer a nuestro paciente, a la persona que nos está pidiendo ayuda, creo que es fundamental, es parte de nuestros roles, poder escuchar. Sin dudas. Exacto. Así. Bueno, celebrar los logros también motiva. Eso es muy bueno. Remarcar todo lo positivo, cada pequeño logro, cada pequeño pasito de avance que pueden hacer. Establecer metas cortas también para llegar a un objetivo final. Creo que las reflexiones son muy positivas. No sé, Claudio, si querés hacer alguna reflexión final sobre el tema. Yo creo que ha sido una tarde muy, muy, muy enriquecedora. Yo les agradezco personalmente mucho la presencia a ambos, Nicolás, Juan, Claudio, ambos, a los tres es un placer tenerlos. 3 personas referentes en el área de nutrición deportiva que saben muchísimo de esto, que no les vienen a vender nada, nada sin evidencia científica, y me parece que eso es lo que queremos hacer con estas jornadas, ¿no? Hacer nutrición con ciencia. Y conciencia junto y separado. Conciencia creo que es la palabra que tenemos que poner para llevarnos dentro de todo esto. Déjame hacer una aclaración a Claudio. La verdad que yo no sabía que estaba frente a una eminencia. No tenés idea. En la parte de suplemento. Así que, Claudio, si me mandé algún moco en la presentación, por favor, corregime en la parte de lo que es la articulación del artículo 1381, porque, bueno, tuve la oportunidad de estar en la capacitación que dictó CONAL, creo que es, o la ATMAT, con respecto a esto, las nuevas disposiciones y algunas reglamentaciones. Pero bueno, ¿quién mejor que vos, que estuviste ahí del otro lado escuchando? Fue mi aporte desde ese lado, ¿sí? En breve seguramente también tendremos un Ateneo, a partir también de todos estos conocimientos para poder profundizar. Hoy queríamos dar, dentro también del abordaje de todas las temáticas tan interesantes que tenemos durante todos estos 5 días de jornadas, yo calculo que en el mes de septiembre, octubre, si la agenda nos lo permite, tendremos también un Ateneo de profundización, donde lo tendremos a cargo a Claudio Magno para poder hablar un poquito más de todo esto que hoy dejamos planteado en estas jornadas. Bueno, vamos entonces a invitarlos a que mañana también estén presentes con un tema
súper actual y que está muy en boga, que es la alimentación basada en plantas en pediatría, en la infancia. Vamos a tener también a 2 disertantes muy interesantes, a la doctora Patricia Jauregui Leyes y a la licenciada Malena Colombo. La doctora Patricia Jauregui Leyes va a estar hablando sobre la carencia, si existen carencias en las dietas vegetarianas en la niñez, y la licenciada Malena Colombo va a estar hablando de la teoría y la práctica, niño y niña o vegetariana en la consulta nutricional. Y ambas van a estar a cargo de la coordinación de una especialista también en pediatría, que es la licenciada Jacqueline Schulberg. Así que los esperamos mañana, 18:30 en punto, para dar comienzo al tercer día de nuestras jornadas en el Día del Nutricionista, que ya es mañana. Así que ya hoy a las 12 pueden empezar a brindar. Porque hagamos de esta profesión algo muy honorable. Sí. Los despido a todos, mañana nos encontramos 18:30 por acá, que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Chau Claudio, Hasta chau luego. Nicolás, chau Juan, Chau. y chau a todos. Mañana. Chau, chau. Muchas gracias por todo. Mañana, chau, chau. Chau, chau.